¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más a esta transmisión donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, donde vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios. Como siempre, vamos a comenzar con algunos avisos generales. Les recuerdo los horarios de nuestras transmisiones, que son el domingo a las 10 de la mañana. El pastor Larry Albrecht de la Iglesia Bautista Mérida Norte nos está compartiendo la palabra de Dios. También el miércoles a las 7:30 el pastor Jesús Mendoza de la Iglesia Bautista Mérida Sur nos está enseñando también la palabra de Dios. Y el domingo a las 6 de la tarde su servidor, el pastor Eric Rico de la Iglesia Bautista Ciudad Cauquel, también estamos compartiendo la palabra de Dios. Les recuerdo los horarios de transmisión de la reunión de jóvenes, también el viernes a las 7:30 a través del canal de YouTube de los jóvenes de la Iglesia Bautista Mérida Norte. Les invito a que se conecten, ¿verdad?, para que puedan participar de todas las actividades que el Ministerio de Jóvenes tiene preparados para los jóvenes. Y también les recuerdo que tenemos la transmisión de Zoom el sábado a las 6 p.m. también, para que los jóvenes de Cauquel nos puedan acompañar en reunión virtual que tenemos a través de la reunión de la herramienta de Zoom. Bueno, tenemos algunos avisos también. Esta semana esta semana pasada, algunos hermanos concluyeron con el curso de Descubriendo sus dones. Vamos a mencionar el nombre de estos hermanos que concluyeron con su curso, que pues no podemos físicamente darles un diploma en estos momentos, ¿verdad? Debido a que no tenemos abiertas las actividades del domingo. Pero les hacemos mención de sus nombres, pues para reconocer también el tiempo por conectarse a cada una de las clases, por cumplir con el material. Entonces, el nombre de estos hermanos que concluyeron es el hermano Ernesto Aguilar Burgos, el hermano Leonardo Santiago Arenas, la hermana Gabriela de la Cruz Alonso, la hermana Lore Peniche Sáenz, la hermana Paola Trujillo Molina, Vanessa Trujillo Molina y Wendy Geraldina García Carrera. Entonces, muchas felicidades a ustedes que concluyeron con este curso de Descubriendo sus dones. Próximamente vamos a abrir en un futuro el curso de cómo estudiar la Biblia. Estén pendientes para que les informemos cuándo vamos a abrir este curso para ustedes que no lo han tomado, y también los horarios que abriremos de este curso. Pero próximamente, en unas cuantas semanas, ya tendremos esta información para ustedes. Como siempre, hermanos, pues les recordamos que nuestro servicio de oración el miércoles está abierto de manera regular, como lo hemos estado haciendo, de 7 a 8 de la noche, con las restricciones del cubrebocas obligatorio. 2 personas por familia nos pueden acompañar. También siempre mantenemos una distancia de 1,5 metros entre cada hermano, entre cada persona que nos visita, y pues el uso del gel antibacterial y la toma de la temperatura a la entrada del auditorio. Les recordamos que pues les esperamos igual en esta hora para que, en caso de que no puedas acompañarnos, ¿verdad?, el miércoles de oración por cualquier motivo, también por WhatsApp nos puedes enviar tu petición de oración y con mucho gusto la vamos a agregar nosotros a la lista de peticiones por las que estamos orando cada semana. Entonces, en caso de que no puedas acompañarnos, recuerda, por WhatsApp, envíanos tu petición de oración y vamos a estar orando por ti también. Muy bien, hermanos, pues esos son los avisos que tenemos para esta semana. Vamos a pasar ahora al tiempo de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar reunidos ahora para entonar estas alabanzas para ti, Señor. Te pido que nos ayudes en este momento, Señor, para enfocarnos en lo que estamos diciéndote, en lo que te vamos a cantar. Padre, que por medio de estas alabanzas también nuestros corazones estén preparados para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que, Señor, nos ayudes a no distraernos con lo que hay a nuestro alrededor, Señor, con otras cosas, otras actividades, Padre, sino que dediquemos este tiempo a alabarte, cantándote canciones, Señor, y alabarte también escuchando tu palabra, Señor, pues lo que tú nos quieres mostrar en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la bendición tan grande que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, en oración, y también pues de traer, Padre, estas alabanzas, estos cánticos de adoración para ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Gracias por tu amor para con nosotros, Señor, por tu misericordia. Padre,
tuya sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar entonando el himno número 20, que se llama Alabad al gran Rey. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el soberano, el único digno de suprema alabanza. Vamos a alabar al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, al buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad de su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar alabando a nuestro Dios y vamos a entonar esta alabanza que se llama Fija tus ojos en Cristo. Siempre que cantamos, ¿verdad?, esta alabanza, recordamos lo que nos dice la palabra, pues que nuestros ojos estén en las cosas de los cielos, en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo de la tierra. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de la tierra, nos va a pasar lo mismo, ¿verdad?, que le pasó a Pedro cuando estaba ahí entre las olas, cuando iba siguiendo a Jesús. Quitó sus ojos de Jesús, los puso en la tormenta a su alrededor y se empezó a hundir en el agua en el momento que quitó sus ojos de Cristo. Es importante que en medio de esos tiempos difíciles, vamos a ver quizás tiempos más difíciles más adelante, ¿verdad?, que estos, pero nos dice la palabra que fijemos nuestros ojos en el Señor, que podamos estar teniendo nuestra confianza, poniendo nuestro sustento en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada,
faltarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Vamos a continuar ahora con el tiempo de nuestro estudio bíblico. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y vamos a empezar haciendo una oración para comenzar con este estudio de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias ahora por la oportunidad que vamos a tener de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú dirijas todo este momento, Señor, que me uses como una herramienta útil para ti, Padre, que pueda presentar tu palabra de una forma clara, Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos guíe, Señor, que sea esta lumbrera a nuestro camino, Padre, a nuestros pies. Te pido, mi Dios, como siempre, pues que no permitas que me aparte ni a izquierda ni a derecha, Señor, de tu sana enseñanza. Te pido, Padre, también que no permitas que nos distraigamos, Señor, que podamos estar enfocados en lo que nos estás mostrando, nos estás enseñando en esta tarde, Señor. Te damos gracias por cada hermano que se ha conectado, Señor, por cada visitante que se ha conectado a través de esta transmisión para poder estudiar tu palabra. Te pido por mis hermanos que están pasando por un momento de enfermedad, Señor. Ayúdales, Padre, fortalece su fe, fortalece su espíritu, Señor, para que puedan estar confiando en ti, Señor, que puedan fijar sus ojos en ti, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, Padre, porque tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra roca fuerte, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu dirección en nuestra vida. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Hemos estado teniendo últimamente esta tendencia de hacer una serie de mensajes, de estudios, y vamos a empezar a estudiar el día de hoy un personaje que yo sé que ya hemos visto en el pasado, que conocen mucho los que están dándole clases a los niños, los jóvenes ya han escuchado, ¿verdad?, acerca de este personaje. Pero vamos a ver el personaje de Elías. Hablamos un poquito de Elías hace unas semanas, ¿verdad?, cuando hablábamos de Elías y cuando está transfiriendo su ministerio a Eliseo. Sin embargo, hoy vamos a ver un poco acerca de este ministerio de Elías. Vamos a hacer una serie de mensajes
donde vamos a estudiar cómo Dios fue trabajando en la vida de Elías. Vamos a ver en esta serie de mensajes, vamos a aprender acerca del carácter de Dios, vamos a ver cómo Él es misericordioso, pero a la vez es justo. Vamos a ver cómo nuestro Señor nos cuida, nos protege, pero también pues nos pide que nosotros hagamos su voluntad, que andemos en sus caminos también. Vamos a aprender mucho acerca de Dios a lo largo de estas historias. Y hoy vamos a comenzar, vamos a hablar de la historia, ustedes lo conocen, de los tiempos del Monte Carmelo, cuando Elías, ¿verdad?, reúne a todos estos profetas de Baal, de Acera y a todo el pueblo de Israel y les hace un reto. Vamos a estar alrededor de esta historia, pero yo me quiero ir un poquito antes. El día de hoy vamos a comenzar desde el punto que Israel empieza a separarse de Dios, desde el punto en que Judá también empieza a apartarse de Dios. Y vamos a ver cómo esto llega a un punto culminante cuando estamos hablando del reinado de Acab. Vamos a ver cómo la maldad llega a un punto muy extremo que no se había visto antes en Israel. El día de hoy vamos a ver la decadencia de Israel y Elías, que es el principio de esta serie de mensajes que vamos a estar estudiando. Y vamos a ver, primero tenemos que poner algunas cosas claras. Nosotros tenemos que entender que el reinado de Israel, pues es en esta época, ¿verdad? Nosotros sabemos que la nación de Israel empezó cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Luego pasan estos 40 años en el desierto, después llegan con Josué, toman la tierra prometida, empiezan a establecer la nación de Israel. Llegan los jueces, pero después de los jueces viene un tiempo cuando los hijos de Israel piden un rey, porque ellos querían tener un rey como las demás naciones a su alrededor. Entonces ellos piden un rey, porque antes, hasta ese momento, Dios, Jehová, había sido su rey, pero ellos quieren un rey como las demás naciones, y entonces llega el reinado de Saúl, que es el primer rey de Israel, ¿verdad? El rey Saúl. Después de este rey Saúl, pues nosotros vemos que él es desobediente a Dios. Llega David, ¿verdad?, que llega a ser uno de los reyes más famosos de la nación de Israel. Luego, después de la muerte de David, queda uno de los hijos de David como rey, que es el rey Salomón. Yo creo que ya han escuchado de este rey. Nos dice la palabra que él era uno de los reyes más sabios, ¿verdad?, que ha existido, porque Dios le da esta sabiduría a Salomón. Ahora, después de Salomón, viene el hijo de Salomón, que se llama Roboam, y él es pues alguien que es muy necio, él no es sabio. Y por causa de su pecado, por causa de su necedad, el imperio, la nación de Israel se divide en dos. Entonces tenemos una nación en el norte que se llama Israel y tenemos una nación en el sur que se llama Judá a partir de este momento. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá comienzan a apartarse lentamente de Dios, empiezan a seguir una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y vamos a ver que poco a poco fueron cayendo cada vez más y más en la maldad. Vamos a empezar a ver, Primera de Reyes. Si me acompañan a Primera de Reyes, vamos a ver dónde estaba espiritualmente la nación de Israel cuando llegamos al punto del reinado de Acab. Después de que Jeroboam y de que Roboam son reyes y empieza a introducirse una equivocada enseñanza en la nación de Israel, esto empieza a cada vez caer más y más al fondo. Primera de Reyes, vamos a ver el versículo, Primera de Reyes 16, versículo 29. Había una corrupción espiritual muy grande que se encontraba en la nación de Israel. Ellos adoraban a un ídolo que se llamaba Baal. Baal quiere decir Señor. Había Baales de diferentes lugares, de diferentes regiones, Baal Peor, Baal tal, y entonces cada lugar tenía, digamos, su señor, su patrón, y ellos iban y adoraban a este ídolo. Asimismo, los sidonios tenían una diosa que se llamaba Acera, que era una diosa que ellos llamaban de la fertilidad, pero era una abominación para Jehová. Vamos a ver Primera de Reyes 16, 29. ¿Cómo estaba la situación llegando hasta el reinado de Acab?
Dice, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Antes de Acab estaba su papá que se llamaba Omri. Y la Biblia nos dice en el versículo del mismo capítulo 29, pero en el versículo 21, 22, nos habla de cómo llegó Omri a ser rey y también nos habla de que Omri fue uno de los hombres más corruptos que hubo en Israel, fue uno de los peores reyes que hubo. Pero aquí el versículo 30 nos dice que todavía Acab fue peor, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces él rebasó a su papá Omri. Acab es todavía más malo que Omri. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, ¿qué hizo Acab? Se casó con una hija de los Sidonios y adoró a Baal, a este ídolo, ¿verdad? Este ídolo terrible. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, porque te acuerdas, era el ídolo de los sidonios. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Versículo 34. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esto nos habla un poco del contexto de cómo estaba, pues en qué situación espiritual se encontraba la nación de Israel. Aquí vamos a ver en este primer punto los reyes de Israel y de Judá. Vamos a ver que de todos los reyes que hasta ese momento había visto en Israel y en Judá, ¿cuáles son? Te acuerdas que después de Salomón tenemos a Roboam y a Jeroboam. Jeroboam es el primer rey de Israel. Dice la Biblia, Jeroboam hizo lo malo. Luego de Jeroboam siguió Nadab. Nadab hizo lo malo. Luego de Nadab siguió Basa. Basa hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Luego Ela, Simri, Omri, dice la Biblia, peor que todos, habían hecho lo malo. Y Acab también había hecho lo malo. Todos y cada uno de los reyes de Israel se apartaron de Jehová. En Judá la cosa estaba más o menos igual. Del lado de Judá tenemos a Roboam, que fue el hijo de Salomón, que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, nos dice la Biblia. Luego sigue Abiam, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego tenemos a Asa y Josafat, que son dos excepciones de dos reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová. Pero, ¿qué vemos en general? El pueblo de Israel estaba llenándose de una corrupción espiritual tremenda. ¿Por qué empezó a entrar esta corrupción? ¿Cómo fue que la nación de Israel se apartó de haber salido, ¿te acuerdas de Egipto? Se abrió el Mar Rojo, pasó el pueblo de Israel y luego del otro lado hicieron cánticos de alabanza a Jehová y empezaron a adorarlo, a alabarlo. Luego acababan de tomar la tierra prometida, Dios los metió por mano de Josué y derrotaron a todas estas naciones, vieron cómo cayeron los muros de Jericó, estaban llenos de gozo, de ánimo. ¿Cómo fue que llegaron hasta este punto? ¿Cómo fue que se corrompieron? Tenemos que ver algo que nos dice 1 de Timoteo 4.1. Vamos a ver 1 de Timoteo 4.1, si puedes poner una separación aquí en 1 de Reyes, porque ahorita vamos a volver. 1 de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente, Espíritu, acuérdate, está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar quiere decir negar la fe. Entonces dice, o apartarse, ¿verdad?, de la verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, negarán la fe
¿Cuál fe? Pues la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Escuchando a espíritus con E mayúscula, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una doctrina es una enseñanza. La Biblia nos dice hay doctrinas de demonios. Hay enseñanzas equivocadas. Hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque no todo lo que escuchemos acerca de Dios, nos está diciendo aquí la Biblia, que no todo lo que escuchemos acerca de Dios va a ser verdad. Vamos a ver que en el mundo hay mucha mentira acerca de Dios. ¿Por qué? Porque dice que hay doctrinas de demonios. Satanás, él tiene demonios, son estos ángeles que fueron arrojados del cielo junto con él cuando él se rebeló contra Dios. Él fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Algunos creen que Satanás está en el infierno hoy en día. No es verdad. ¿Sabes dónde está Satanás hoy en día? Dice la Biblia que él es el príncipe del aire. Él está en el mundo. Porque el mundo lo vemos lleno de gozo, de paz y de felicidad y no hay ningún problema, o lo vemos lleno de violencia, de pecado, de corrupción. Satanás está en el mundo. Y la tarea de Satanás es que las personas no pongan sus ojos en Cristo. La tarea de Satanás y de sus demonios es que las personas se aparten de la fe de Cristo para poner su fe en otra cosa, en cualquier cosa. Y esto lo logran por medio de mentiras, por medio de engaños. Dice la palabra de Dios que, que Satanás es mentiroso, que él ha sido homicida y es padre de mentira. Jesús dijo esto, ¿verdad? Cuando estaba hablando con los fariseos. Él es mentiroso y va a haber, como dice aquí, doctrinas de demonios, doctrinas mentirosas. Vamos a ver Efesios 4:14. Vamos a ver Efesios 4:14. Hay que acordarnos de lo que dice la palabra de Dios. Hay espíritus engañadores, hay doctrinas de demonios, no todo lo que escuchemos de alguien que dice, yo tengo algo que decirte acerca de Dios, no todo lo que dicen es verdad, de acuerdo con la Biblia. Efesios 4:14. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que ¿para qué? Para guiar, para edificar, ¿para qué? Para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Va a haber personas que van a usar engaños, un poquito de verdad mezclado con un poquito de mentira, ¿verdad? Que van a buscar engañarnos para hacernos errar, para llevarnos pues, a cometer algún acto ilícito que ellos están haciendo. Hoy lo vemos mucho hoy en día vemos mucho esto, vemos iglesias, llamadas iglesias, ¿verdad? Que explotan a las personas y buscan nada más obtener su dinero y son puras palabras de ánimo, pero no predican a Cristo y todo es dame, 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 pero no se predica a Cristo, no vemos vidas transformadas por el Evangelio. Hay personas que se enfocan solamente quizás en poner su fe en algún artículo. Vemos ahí, luego he visto que venden agua del río Jordán, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia emplean esas artimañas para engañarnos y apartarnos de Dios. ¿Qué tipo de este tipo de filosofías vemos hoy en día? Por ejemplo, algunas personas dicen, hay varios caminos para llegar a Dios, ¿no? Dios es como una montaña y pues puedes llegar siendo budista, siendo musulmán, pues hay muchas maneras de llegar a Dios. La Biblia que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Hay un solo camino y es Jesucristo. No hay muchos caminos para llegar a Dios, solo Jesús. Hay otra enseñanza de doctrina de demonios, cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Eso funciona para ti, pero no funciona para mí. Esa es tu verdad, pero no es mi verdad. La Biblia nos dice, el que dice que es verdad es Dios, no lo que nosotros creamos. Dios decide qué es correcto, qué es incorrecto. Hay otras doctrinas de demonios, dicen Jesús no es Dios, Jesús es un ángel, ¿verdad? Es el arcángel Gabriel. Esa es una mentira de Satanás, es un engaño, porque la Biblia nos dice claramente que Jesús es Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, Él es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos dice claramente la Biblia.
Pero hay espíritus engañadores, doctrinas engañadoras, que nos dicen, por ejemplo, también Jesús no es Dios, solo es un profeta más. O Jesús fue un buen hombre, un hombre muy sabio, pero Él no es Dios. Doctrinas de demonios. Mucho cuidado, hay muchas mentiras que Satanás puede enseñarnos. Hay que estar atentos, como dice aquí en el versículo 14, hay que estar atentos para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Que yo haya recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador, que haya leído en la palabra que Él murió por mis pecados, haya puesto mi fe en Él como mi Salvador, pero que luego llegue un viento de doctrina distinto a lo que dice la Biblia y me lleve a otro lugar. Hay que estar muy atentos, porque eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos empezaron bien, ellos empezaron adorando a Dios cuando Dios estaba guiándolos, ayudándoles a tomar la tierra prometida, pero dejaron que se empezara a infiltrar un poco de esta corrupción de idolatría del mundo y los empezó a arrastrar. El pecado te envuelve y te va a ir arrastrando, te va a ir separando de Dios. ¿Qué errores vemos aquí? Vamos a regresar a Reyes, vamos a regresar a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver aquí rápidamente algo interesante. ¿Qué decisión tomó Acab? Que fue una de las decisiones que lo llevaron a seguirse corrompiendo más. Fíjate cómo no podemos decir, es que mi papá era Omri y por eso yo soy pecador, ¿verdad? Fíjate cómo una decisión que tomó Acab fue algo que lo aparta de Dios. Mira, vamos a ver Primera de Reyes 16. Mira el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab se casa con una hija de los Sidonios que era idólatra. Malas decisiones que empiezan a meter esta corrupción cada vez más y más en Israel. Normalmente, ¿cómo adoraban a Acera los sidonios? Ellos tenían a veces imágenes hechas normalmente de madera, ponían una estatua de Acera abajo de árboles frondosos, de árboles frutales, ponían esta imagen de Acera. Vemos aquí también a Baal, adoraban a Baal los sidonios, los filisteos. ¿Quién era Baal? Baal significaba Señor y los cananeos tenían varios Baales, ¿verdad? Dependiendo del lugar, como les comentaba hace un momento. Más adelante vamos a ver que ellos pues tenían la costumbre de cortarse con cuchillos, ¿verdad? Como una manera de ofrecerle un sacrificio a Baal, a este ídolo. Y más adelante en la historia vamos a ver que Jezabel, esta mujer con la que se casa Acab, Jezabel empieza a perseguir y a matar a todos los profetas de Jehová. O sea, no solamente ellos cometen idolatría, empiezan a perseguir y a matar a los justos, a los profetas de Jehová que estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora vámonos a Segunda de Reyes capítulo 17, vamos a seguir avanzando. Y estábamos hablando del reinado de Acab, ya vimos un poco de cómo se apartó de Dios, pero miren, Segunda de Reyes 17:13, Dios nos hace un resumen de cómo estaba la idolatría de Israel en ese momento. Es un punto donde está culminante la idolatría en Israel. Vamos a ver, Segunda de Reyes 17:13. Segunda de Reyes, vámonos a Segunda de Reyes 17:13. ¿Cómo estaba la idolatría de Israel? Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, que yo os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ahorita vimos el ejemplo de Acab, ¿verdad? Cómo se involucra con los sidonios, con Baal, con Acera. Versículo 16. Dejaron
todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Qué vemos en este pasaje que acabamos de leer? Fíjate, desde el versículo 13, Dios no los abandona. Fíjate cómo Dios no abandona a Israel, no dijo, ellos son pecadores, pues que se pierdan. Jehová les mandaba profetas, Jehová les mandaba jueces que los trajeran de vuelta, que los amonestaban, que les decían, regresa Jehová, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, solamente apártate de tu mal camino que te está destruyendo. Dios te quiere perdonar, Dios quiere que regreses a Él. Mas ellos, dice el versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. La Biblia nos dice, ¿cuál es la condenación del mundo? Que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. Muchas veces nos ha tocado estar predicando el Evangelio y a veces hablamos con personas y como comentaba el hermano Becerra la semana pasada, a veces entienden todo el Evangelio, entienden por completo, sí, como decía, ¿verdad? Yo sé que Cristo murió por mis pecados, yo sé que gracias a Él, si yo creo por fe en Él, lo puedo confesar como mi Salvador, yo sé, yo entiendo, pero no quiero dejar mi pecado. Luego, después, voy a aceptar a Cristo. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y ellos amaron más las tinieblas. Israel, Dios estaba tratando de traerlos de vuelta y ellos endurecían su corazón, ignoraban lo que Dios les decía, las advertencias de Dios. No solamente ignoraron a Dios, versículo 15, ¿qué hicieron? Desecharon sus estatutos. Desecharon sus estatutos, no escucharon a Dios, siguieron cosas vanas, cosas sin valor. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de la nación de Israel. No estamos hablando de cualquier país del mundo. La nación de Israel que ya conocía a Jehová. Fíjate cómo la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros veamos al pueblo de Israel como un ejemplo para que nosotros no sigamos sus pisadas, que no caigamos en los mismos errores que ellos hicieron. Nosotros siendo creyentes podemos hacer lo mismo. Podemos dejar que un pecado entre en nuestra vida, que empiece a envolvernos, que empiece a robar nuestro gozo y por causa del pecado nos apartemos de Dios. Lo vimos desde Génesis, cuando viene el pecado, la respuesta de la carne es avergonzarse de Dios, es apartarte de Dios. Es lo que hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios. El pecado va a hacer que nos apartemos de Dios. Y yo creo que todos los que están escuchando, si alguna vez cometimos algún pecado, ¿verdad? Y sabíamos que estaba mal lo que estábamos haciendo, y cuando fuimos el domingo a la iglesia y alguien predicó contra ese pecado, queríamos tapar nuestros oídos, queríamos salir corriendo, queremos dejar de escuchar la palabra, dejar de escuchar la Biblia, porque es la respuesta de nuestra carne. Hay que tener cuidado, hermanos, de no endurecer nuestro corazón cuando Dios con palabras de amor está tratando de traernos de vuelta. Porque al principio Dios les habló por profetas, con amor, con cuidado. Ven a mí. Dios nos habla por su palabra, nos habla por algún mensaje de algún hermano, algún consejo de algún hermano, ¿verdad? Para que nos apartemos de ese pecado. Pero nosotros podemos hacer lo mismo que Israel y endurecer nuestro corazón. Ellos vieron esta corrupción entrando en su corazón y la dejaron crecer. Hay que tener cuidado, hermanos, que tampoco dejemos crecer una falsa enseñanza, una falsa doctrina en nuestro corazón. Porque fíjate cómo ellos empezaron a adorar a los Baales, empezaron a adorar a Acera, poco a poco, empezó a entrar poco a poco. Hay que tener cuidado de no dejar que esto nos aparte de la verdad del Evangelio. Versículo 16, ¿qué empezaron a hacer cuando ellos decidieron rechazar a Dios, cuando Dios les hablaba y ellos lo negaron? 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Después de que ellos se quedaron en su pecado, no quisieron hacerle caso a Dios, endurecieron su corazón, se voltearon por completo a la idolatría.
se hicieron idólatras, hicieron estatuas, las veneraban a estas estatuas, las adoraban a estas estatuas. Vemos aquí la Biblia nos dice, nos habla de Acera, adoraban al ejército de los cielos, adoraban a las estrellas, adoraban a Júpiter, a Saturno, ¿verdad? No, es que tu signo zodiacal, ¿cuál es, verdad? Hoy tienes más energía. Empezaron a adorar a las estrellas. Y fíjate cómo va creciendo la idolatría hasta llegar al versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Cuál era la costumbre de este ritual pagano? Cuando había el recién nacido, ¿verdad? Había un niño recién nacido. La costumbre de estos ídolos era que tenías que asesinar a tu bebé recién nacido en una hoguera. Entonces el bebé recién nacido lo incineraban en una hoguera, en un fuego vivo, fuego al rojo vivo. Quemaban a sus bebés en honor a estos ídolos. Qué terrible, qué terrible. ¿Cómo llegaron hasta este punto? Todo lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez escuché a un maestro de ciencias que explicaba que las ranas, tú puedes tomar a una rana y la rana va adaptando su temperatura de acuerdo con el agua que la rodea. Puede estar en agua muy fría y ajusta su temperatura, puede estar en agua caliente y va ajustando su temperatura. Se dice que a la rana tú la puedes meter en una olla y que le puedes ir subiendo poco a poco la temperatura. Y entonces la rana va adaptándose a la temperatura de afuera y se va adaptando, adaptando. Mientras va subiendo la temperatura, se sigue adaptando hasta que se cocina viva y no salta. Si tú la echas luego en el agua hirviendo, salta y se va y no se quema. Pero si empiezas a subirle el calor poco a poquito al agua, la rana se va a cocinar viva y no va a saltar, se va a quedar ahí. El pecado cuando entra en nuestra vida, entra como algo pequeñito. ¿Te imaginas cuando recién salieron de Israel, cuando recién salieron de Egipto, que habían acabado de cruzar el Mar Rojo y en eso hubiera llegado una de las naciones de los sidonios y les hubiera dicho, tienen que asesinar a sus hijos recién nacidos quemándolos en esta hoguera? ¿Tú qué crees que hubiera dicho Israel? Vamos a matarlos a ellos. Sin embargo, aquí vemos en Segunda de Reyes que ellos ya están quemando a sus hijos en fuego. ¿Cómo fue que llegaron hasta este punto? Permitimos que un pecado entre a nuestro corazón, no ponemos resistencia, puede ser una adicción, un vasito de alcohol, ¿verdad? Que empezamos a tomar comúnmente todos los días. Luchas por no hacerlo, quizás luego te sientes mal, pero después de un rato dices, pues no pasa nada. Empieza a consumir cada vez un poco más de alcohol. Luego en una reunión pues ya empiezan a ofrecerme otra cosa. Yo no ofrezco resistencia, ¿verdad? Empiezo a consumir alguna pequeña droga, un poquito. No pasa nada, es nada más algo, estamos divirtiéndonos, ¿verdad? Dios me avisa por medio de un devocional, por medio de la palabra, me dice, no dejes que nada domine tu cuerpo, tú no te vuelvas a esclavizar, Cristo ya te liberó. No pasa nada, yo tengo control de este pecado, no pasa nada, yo puedo controlarlo. Poco a poco empiezo a necesitar una droga más fuerte porque ya no siento nada con la otra, pero tengo esta necesidad. Voy subiendo cada vez más de un poco más de estas drogas, un poco más grande en mi vida. La palabra de Dios me habla, me dice que está mal, decido no escucharlo. Y puedo encontrarme ya después de unos años robando. Perdí mi trabajo, perdí mi familia, estoy robando porque necesito seguir drogándome. En la cárcel, a punto de morir, y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Poco a poquito. No es de un día para otro. No vas a estar siguiendo a Dios, escuchando los mensajes del domingo en el YouTube, ¿verdad? A través de la palabra, leyendo la Biblia con tu familia. Y al día siguiente ya vas a dejar a Dios y te vas a ir a ser idólatra o a vivir en el mundo. No va a pasar de un día para otro. Poco a poco. Poco a poco el pecado nos va a ir ganando para irnos apartando de Dios. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses 5:19. 1 de Tesalonicenses 5:19. 1 de Tesalonicenses 5:19 nos dice la palabra de Dios. No apaguéis el espíritu,
Versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, y lo estudiamos, ¿verdad? Hace poquito, cuando hablábamos del fruto del Espíritu, el Espíritu Santo vive en nosotros. Es una persona, vive 100% en nosotros, no podemos tener un poquito o alguien tiene más del Espíritu Santo, todos tenemos el 100% del Espíritu Santo porque es una persona que mora dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Yo puedo escuchar que el Espíritu Santo me muestra, así como los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento me muestran qué debo de hacer, me recuerda el Espíritu cuáles son las palabras de Cristo, y yo puedo decidir ignorarlo. Yo puedo decidir dejar de escuchar. Podemos apagar el Espíritu. Aún siendo cristianos, podemos ignorarlo. Podemos, dice la Biblia también, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Puedo entristecer al Espíritu Santo cuando no lo escucho. ¿Qué va a pasar? Efesios 4:17. Vámonos a Efesios 4:17 rápidamente. Efesios 4:17. Efesios 4:17 nos dice acá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando nosotros apagamos el espíritu, nos apartamos de Dios, se nos empieza a entenebrecer el entendimiento. Decía el hermano Becerra la semana pasada, ¿verdad? En la cárcel, muchos de los que están en la cárcel es por haber cometido actos lascivos, ¿verdad? Actos de impureza sexual, violaciones, problemas incluso familiares, ¿no? Y decimos, ¿cómo llegaron hasta ese punto? Y ellos incluso se jactan de las cosas que hacen, ¿verdad? Y están felices. El entendimiento lo tienen entenebrecido. Y ves en el mundo cómo están felices y se ríen de sus borracheras. Y, es que me caí, estaba vomitándome y casi me ahogo porque estaba vomitando sobre mí mismo y todos, teniendo el entendimiento entenebrecido. No se dan cuenta de lo peligroso y terrible que es esto, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Podemos perder la sensibilidad de la conciencia que nos habla, nos dice que está mal. Podemos apagar el espíritu, entristecerlo, cayendo, sumiéndonos cada vez más en este pecado, perdiéndonos hasta que decimos, ¿cómo llegué aquí? Vamos perdiendo la paz, empieza a haber problemas en nuestra vida, me peleo con mi familia, me van a sacar de la escuela, de mi trabajo, voy a tener problemas de salud, depresión, y va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? El pecado va aumentando poco a poco. Dice la Biblia que el ojo nunca se cansa de ver y el oído de oír. La carne nunca se va a saciar, siempre va a querer más. Nunca vamos a estar saciados de pecados. Es un pozo sin fondo. Podemos oponer resistencia al pecado o caer en esta espiral que no tiene fondo y vamos a seguir cayendo más y más y más. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? ¿Cómo puedo detener caer en este espiral? Vamos a ver Salmos 26:2. Salmos 26:2. Porque acuérdate lo que estamos platicando. Esto no pasa de un día para otro. No de un día para otro voy a estar buscando seguir a Dios y buscando hacer su voluntad y sí luchando contra mi carne y a veces caigo, pero me levanto y busco a Dios. Al día siguiente me aparto por completo y ya me voy y soy idólatra. No pasa de un día para otro, es poco a poco. Un día me levanto, dejo de hacer mi devocional. Una semana digo, ¿para qué lo veo en YouTube? Lo veo la próxima semana. Ahorita estoy cansado. Dejo de orar. Si antes al principio lo estaba teniendo un devocional con mis hijos, dejo de leer la Biblia con ellos. No les va a pasar nada. Que descansen. Poco a poco. Parecen cosas pequeñas que nos van apartando de Dios. Acuérdate, el enemigo quiere apartarte de Dios. Poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo podemos contrarrestar esto para que no sigamos cayendo? Salmos 26:2 nos dice la palabra. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hay que pedirle a Dios que nos examine. Padre, muéstrame qué estoy haciendo mal.
Dice la Biblia que tenemos que ver la senda por donde hemos andado. Examina la senda de mis pies. Hay que ver por dónde hemos andado. ¿Hay algún pecadito que estamos dejando entrar a nuestra vida? Un poco de corrupción que nos está apartando de Dios poco a poco. Hay que pedírselo en oración. ¿Cómo voy a contrarrestar este espiral en caída por causa del pecado? Tengo que detenerme y pedirle a Dios que analice mi vida y que me muestre si hay un pecado. Tengo que juzgar ese pecado. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14, que es lo que habíamos leído, pero un poquito antes. Efesios 4:14. ¿Cómo voy a luchar contra este pecado? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tengo que crecer. Si no estoy creciendo, estoy retrocediendo. Tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Dice, todo el cuerpo se debe de ayudar mutuamente. Una pregunta, ¿me estoy aislando del cuerpo? ¿Me estoy aislando de la iglesia? ¿Oro por mis hermanos? Sé que estamos en la pandemia, pero aprovecho oportunidades para escuchar las predicaciones, para escuchar algún curso que quizás no he tomado, que puedo volver a tomar. Se me presenta la oportunidad de enseñarle la palabra a alguien, o me aíslo, poco a poco, poco a poco. ¿Cómo es que antes de la pandemia pasé de estar firme en la iglesia y fiel y participando en las actividades, y después de la pandemia puede ser que incluso haya dejado la iglesia? No pasó de un día para otro, poco a poco, poco a poco. ¿Me estoy aislando del cuerpo? Sé que estamos en medio de una pandemia, pero me puedo involucrar en el cuerpo, puedo orar por mis hermanos, puedo enseñar la palabra si Dios me pone alguna oportunidad delante de mí, puedo evangelizar, o me estoy aislando, o me estoy aislando. Vamos a Primera de Reyes 17 y me van a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con Elías? Es la introducción de esta serie de mensajes que vamos a estar viendo. Ahora sí vamos a ver Primera de Reyes 17, del 1 al 5. ¿Por qué era importante que viéramos este mensaje hoy? Porque teníamos que entender en qué situación se encontraba Israel, en qué situación estaba Judá, por qué Dios manda a Elías, por qué razón está pasando esto con Acab. Teníamos que entenderlo para poder entender pues un poco más a detalle los eventos que van a suceder después. Primera de Reyes 17, del 1 al 5. En medio de esta corrupción espiritual horrible, un rayito de luz, un foco de luz en medio de toda la oscuridad. Dios jamás abandonó a Israel a pesar de toda esta oscuridad y que ellos estaban perdidos. Dios nunca abandonó a Israel. Y ahí está Elías, un destello de luz, probablemente el único profeta de Jehová que quedaba porque Jezabel andaba matando a todos los profetas, que él era fiel. Vamos a ver Primera de Reyes 17, del 1 al 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, dice el 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Está Elías, va a la casa de Jezabel, porque Jezabel era la esposa de Acab, ¿verdad? Que estaba matando a todos los profetas, se presenta delante de él, se presenta con la autoridad, ¿verdad?, de Dios y le dice, porque era un mensaje de Dios el que él estaba anunciando, dice, no va a llover sobre Israel hasta que yo lo diga, ¿verdad?, sino por mi palabra. Un poco de disciplina de Dios para Israel, pero fíjate cómo Dios no abandona a Israel. Envía a Elías para que Israel se dé cuenta de su error. En medio de esta corrupción, Elías se para frente al rey Acab, le dice que no habrá lluvia hasta que él lo diga, todo esto por desobediencia de Acab. Y después de esto, Dios manda a Elías a que se esconda en un arroyo ahí cerca, en Querit.
Pero quiero que veamos en este momento, pues este destello de luz. Él estaba yendo en contra de la corriente, ¿verdad? Pues era pararte frente al asesino de todos los profetas de Israel, su esposa que estaba Jezabel matando a todos los profetas, y anunciar la verdad de Dios. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Estaba perdido. Todo el pueblo de Israel se había corrompido, no les importaban las palabras de Dios ni sus mandamientos. El pueblo de hecho despreciaba a los profetas de Jehová. ¿Ves alguna semejanza con el mundo de hoy en día? Si nosotros vamos a evangelizar, el mundo te recibe, qué bueno que me vienes a traer la Biblia, gracias por hablarme de Cristo, los familiares, ¿verdad? Qué bueno que me estás trayendo la Biblia. El mundo no quiere escuchar nada. El mundo no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo actúo yo ante la sociedad? Como digo, pues no quieren saber nada de Dios, mejor no les hablo de Dios. Como si Elías hubiera dicho, bueno, pues como están matando a los profetas, mejor no voy. Aunque Dios me está diciendo que vaya, mejor me escondo. Por ahí me pongo a arar el campo, ¿verdad? Voy a vivir como el mundo y para que no me pase nada. Tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser luz en este mundo. Elías ser un poquito de luz en medio de toda esa oscuridad, ¿verdad? Estamos viviendo como el mundo. En mi familia saben que soy cristiano, en mi trabajo saben que soy cristiano, o hablo como ellos, digo groserías como ellos, estoy lleno de ira como ellos, vivo como el mundo, pues soy diferencia. La Biblia nos dice que tenemos que ser la luz, ¿verdad? Tenemos que ser la sal del mundo. ¿Cómo vivimos nosotros? Elías dejó brillar su luz en medio de toda esta oscuridad, a pesar de que él estaba poniendo en peligro su vida. Él dijo, bueno, pues voy a anunciar la verdad, ¿verdad? Voy a hacer testimonio. Puede ser que me corran de mi trabajo si yo decido hacer lo correcto. Puede ser que mis amigos de la escuela me dejen de hablar si yo decido no actuar como ellos. Puede ser que mis familiares me dejen de hablar si les hablo de Cristo. ¿Quiero ser como el mundo o quiero hacer la voluntad de Dios? Vamos a seguir leyendo aquí el versículo 3. Apártate de aquí, le habla Jehová a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías le cree a Dios. Después de ir a anunciar su mensaje, Dios le dice una instrucción directa. Elías pudo irse a cualquier lugar. Tenía toda la tierra frente a él, como Jonás, ¿verdad? Él pudo tomar un barco e irse a otro país. Sin embargo, él le cree a Dios, va a este arroyo y Dios le dice, yo te voy a sustentar ahí, voy a mandar cuervos que te lleven de comer. Sonaba ilógico, pero ¿qué hace Elías? Él le cree a Dios. Debía confiar por completo en la provisión de Dios al decidir ser luz y obedecer a Dios. Si él estaba haciendo la voluntad de Dios, él sabía que podía confiar en las instrucciones de Dios. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo confiar en las instrucciones de Dios? Porque no estoy haciendo su voluntad, porque no estoy andando en sus caminos. Elías hizo todo lo que Dios le instruía y cuando le dice, ve a este arroyo y yo te voy a sustentar, ok, Señor. Vemos hermanos que dejan su casa hoy en día y se van a Argentina, se van a otro país, se van a otro estado. Yo te voy a sustentar, les dice Dios, ve a predicar, ok, no sé cómo lo vas a hacer, Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Estamos nosotros buscando seguir a Dios así? ¿Queremos que Él nos guíe, que Él nos sustente, ver su mano sobre nosotros? ¿O estamos dejando que nos corrompa el pecado, que nos aparte cada vez más de Dios? Este mensaje es nada más como una introducción, una preparación para los mensajes que vienen a continuación. Ahora sí, la próxima semana vamos a entrar de lleno a la historia de Elías. Vamos a ver a Dios obrando, ¿verdad? En cada paso de la vida de Elías. Vamos a ver cómo esto se aplica a nuestra vida también. Pero la pregunta de hoy, ¿estamos en agua hirviendo que se está calentando poco a poco? ¿Estamos en agua que está poco a poco subiendo la temperatura? ¿Hay algún pecado en nuestra vida al que no le estamos poniendo resistencia? ¿Que estamos dejando que siga creciendo, que nos siga apartando de Dios?
No esperes a que sea demasiado tarde. Aún es tiempo. Si Dios te está mandando un aviso, si Dios te está mandando alertas, por medio de su palabra, por medio de este mensaje, estás a tiempo de escucharlo y salir de esta espiral todavía. No dejemos que una doctrina equivocada, una doctrina errónea, una astucia, una artimaña del error nos aparte de Dios. No nos apartemos de dejar de estudiar la palabra, de escuchar los mensajes, de orar con mi familia. Estamos en agua que está calentándose poco a poco. ¿Hay algún pecado con el que no estoy luchando? Hay que pedirle a Dios, examina mis caminos, muéstrame qué necesito corregir. Vamos a corregirlo y confiar en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, esta tarde, Señor, que nos permitiste poder escuchar tu palabra. Te pido que, Señor, pues examines nuestro corazón, examina nuestros pasos. Muéstranos si hay algún pecado que estamos dejando que crezca, Señor, dentro de nosotros, con el que no estamos oponiendo resistencia. Padre, no queremos que este pecado vaya creciendo en nuestra vida y que nos aparte más de ti. Perdónanos, Señor, porque pues nosotros somos débiles, porque, Señor, pues hemos dejado que este pecado crezca en nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a dejarlo, Señor, y a seguirte a ti. Ayúdanos a hacer luz también donde estamos, Padre. Ayúdanos a pesar de la pandemia, Señor, a no aislarnos de nuestros hermanos, Señor, a no aislarnos de tu palabra, Padre, sino que podamos superar esta prueba que tú nos estás poniendo, Señor, porque yo sé que esto de este virus, tú lo estás permitiendo, Señor. La palabra dice que por fuego, Señor, la fe se prueba para ser purificada como el oro, Señor, y yo sé que estas pruebas, Señor, nos van a acercar más a ti, Padre, o si dejamos que el pecado, Señor, nos domine, nos podemos apartar de ti. Ayúdanos a superar esta prueba que nos estás poniendo, este examen, Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, sobre todo en estos tiempos difíciles, Padre, y pues que estemos unidos en amor, Señor, como cuerpo, como iglesia, Padre, los unos con los otros, orando unos por otros, velando unos por otros, Señor, fortaleciéndonos, animándonos en la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues nos ayudes a hacer de testimonio en esta semana que comienza. Bendice a mis hermanos, Señor, pues que están pasando por un problema difícil. Guárdalos, Señor, en tus caminos. Fortalécelos, Padre, por medio de tu Espíritu. Y, Señor, te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo,
tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.